Soy Enrique Yar de los Agustinos Recoletos. Me da mucho gusto saludarles. En esta ocasión quiero hablarles sobre San Agustín y los concilios locales del norte de África a lo largo de los siglos III, IV y V. La primera noticia que tenemos de un concilio local del norte de África es del año 230-240, donde el obispo de Cartago, llamado Agripino, convocó a diferentes obispos del norte de África para salir al paso del tema del bautismo administrado por los apóstatas. Sin embargo, los concilios más importantes y más conocidos son aquellos llevados a cabo entre los años 248 al 258 por San Cipriano. Se trata de concilios locales donde se abordan las consecuencias de las terribles persecuciones de Decio y Valeriano, fundamentalmente con dos temas: la reconciliación de aquellos que habían caído dentro de la persecución frente a los grupos rigoristas que negaban la reconciliación con la Iglesia de aquellos que habían apostatado de su fe durante el tiempo de la persecución, y en segundo lugar, para hablar del tema del rebautismo, una cuestión que San Cipriano afirmará con una cierta fuerza, particularmente en el año 256, frente al Papa Esteban, que negaba la validez y la importancia del rebautismo. Acercándonos ya a la época de San Agustín, el año 393, tenemos un primer concilio que podemos considerar como la presentación en sociedad de San Agustín. Un concilio que por voluntad del obispo Valerio de Hipona se había llevado a cabo precisamente en la ciudad de Hipona. El obispo Valerio estaba ansioso y deseaba presentar a todos los obispos del norte de África al nuevo presbítero que tenía, Agustín de Hipona. San Agustín en aquella ocasión, en aquel concilio de Hipona del año 393, explicó a los obispos como congregados el símbolo de la fe. Los obispos quedaron tan contentos de escuchar esta explicación que le pidieron a San Agustín que pusiera por escrito la explicación del credo que les había hecho. Este es el origen de la obra agustiniana de Fide et Símbolo, sobre la fe y el credo o el símbolo de la fe de la Iglesia. El año 397 se reúne un nuevo concilio en Cartago. Es un concilio que tiene una doble importancia muy particular. En primer lugar, es el concilio donde San Agustín aparece por primera vez como único obispo de Hipona. Un concilio que nos da la fecha en la cual sabemos que San Agustín ya es obispo. Generalmente la consagración episcopal de San Agustín se suele situar entre el año 394 y el año 397, año de este concilio de Cartago, donde ya no aparecen dos obispos de Hipona, Valerio y Agustín, sino solamente San Agustín. Y en segundo lugar, es un concilio importante porque se van a escribir las actas del concilio de Hipona del año 393. Se trata de un caso muy particular. Los obispos de la región de Bizacena llegaron muy pronto para este concilio del año 397. El obispo Aurelio de Cartago, para evitar que los obispos se aburrieran, les pidió que levantaran acta de aquello que se había hablado 4 años antes. Nos han dejado una joya canónica, litúrgica y teológica de la vida del norte de África en ese siglo IV, porque recogen en diferentes cánones lo que se había tratado como ese espejo de lo que se vivía en el norte de África en el año 393. Curiosamente, cuando los demás obispos llegaron para el concilio, los obispos de la Bizancena, que habían hecho estas actas, tuvieron que marcharse porque tenían prisa para regresar a sus propias diócesis. Por lo tanto, el concilio del año 397 se lleva a cabo sin la presencia de este grupo de obispos de esta región del norte de África. Otros concilios importantes son los del año 408 y 410, donde los obispos del norte de África piden al emperador Honorio que endurezca las leyes contra los paganos y contra los herejes. No obstante, a partir del año 411, los concilios del norte de África adquieren una matiz y una coloración mucho más teológica y dogmática. En el año 411 se reúne un concilio que condena a Celestio, discípulo de Pelagio,
uno de los fundadores de esta herejía pelagiana, será por lo tanto condenado el año 411 por instancias y por acusaciones del diácono Paulino de Milán. Pero de mayor importancia serán los concilios de los años 416 y 418. El año 416, reunidos en concilio, deciden los obispos del norte de África pedir al Papa Inocencio I, que condene la herejía del pelagianismo. Le envían una carta con las actas de ese concilio y el Papa Inocencio I condenará el pelagianismo. Pero el año siguiente, el año 417, muerto el Papa Inocencio I, su sucesor en la sede episcopal de Roma, el Papa Zósimo, absolverá a los pelagianos. Será entonces cuando el episcopado del norte de África vuelva a reunirse en concilio, año 418, para reiterar la condena del pelagianismo el día 1 de mayo. El episcopado del norte de África obtuvo el apoyo del emperador Honorio, quien destierra a los pelagianos de Roma, y el Papa Zósimo se verá obligado a retractarse de su propia absolución y condenar también a los pelagianos con su famosa Epístola Tractoria, en la cual se condenaban las doctrinas de Celestio, de Pelagio y de sus seguidores. Por eso estos dos concilios, 416, 418, tienen una gran importancia para la doctrina teológica de toda la Iglesia Católica de todos los tiempos, condenando las doctrinas pelagianas y subrayando la importancia de la gracia de Dios en la vida de todo creyente. El último concilio al que asiste San Agustín será el concilio de Cartago del año 427, donde se debatirán fundamentalmente cuestiones litúrgicas, cuestiones morales de la vida de los sacerdotes y cuestiones de la celebración de la Eucaristía, dejándonos en ese concilio del año 427 un hermoso retrato de la vida de la Iglesia en la cual ejerció su labor pastoral San Agustín. Todos estos concilios nos recuerdan la importancia de la sinodalidad, el diálogo, el encuentro, el mutuo respeto, el discernimiento para poder conocer la voluntad de Dios. En esto, los obispos del norte de África son un ejemplo actual para vivir la sinodalidad desde la paz, desde la fraternidad y desde la serenidad. Soy Enrique Yarte de los Agustinos Recoletos y me ha dado mucho gusto estar con ustedes.